Buenas tardes, mi nombre es Damari Taveras, trabajo en la escuela Rosa Arcadia Pichardo, en el Distrito Educativo 0802 de Jánico. Voy a trabajar con matemática, con los niños de cuarto grado. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Esperando que estén bien motivados para trabajar la clase que nos toca hoy. Hoy vamos a seguir trabajando con los números naturales. Pero antes de esto, ¿quién se acuerda qué tema trabajamos ayer? Muy bien, María. Trabajamos con el valor de posición. ¿Y la tarea, quién se acuerda? Muy bien, Juan. Está muy bien hecho. Vamos a ver, sabemos que todos ustedes conocen lo que es el valor de posición. Pero vamos a recordar algo. ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda cómo se lee este número? Vamos a ver, María. Dice María que 12.407. María. Pedro, muy bien, Pedro. ¿Cómo se dice el número? 121.407. Muy bien, Pedro. Se lee el número 121.407. Vamos a ver qué lugar de posición ocupa cada dígito de esto. Aquí tenemos 7 unidades, 0 decena, 4 centenas, 1 unidad de millar, 2 decenas de millar y 1 centena de millar. Pero mire, mi niño, ya esto lo conocemos, lo que es el valor de posición. Lo que vamos a trabajar ahora es redondeo de números naturales. Ese es el tema que tenemos para trabajarlo hoy. Hoy vamos a aprender a redondear números naturales. Miren, cuando vamos a redondear números naturales tenemos que seguir 2 reglas. Tenemos que aprender 2 reglas para redondear números naturales. La primera regla es, si el número que está a la derecha de la posición a redondear es igual o mayor que 5, se le suma 1 al número que está para redondear. Ahora nosotros, aplicando esa regla que tenemos ahí, vamos a redondear un número natural a la decena de 1000. Vamos a redondear este mismo número a la decena, redondea a la decena. Vamos a ver, ¿cuántas decenas tenemos ahí? Tenemos 0 decenas. ¿Y cuántas unidades tenemos ahí? Tenemos 0 unidad. Pero miren, aquí que yo voy a redondear aquí a la decena. Vamos a redondear a la decena. Y vamos otra vez a leer la regla que tenemos aquí. Escuchen bien para que aprendan a redondear números naturales. Si el número que está a la derecha de la posición a redondear es igual o mayor que 5, se le suma 1 al número que se le está o que se va a redondear. ¿Cuál es el número que tenemos a la derecha de 0? Juan, ¿qué número tenemos? El 7. Muy bien, Juan. Miren, el número que tenemos a la derecha del 0 es el 7. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos las reglas que tenemos aquí. Como el 7 es mayor que 5, le sumamos 1 a la decena. Si yo le sumo 0 más 1, ¿a quién tengo? A 1, ¿verdad que sí? Y voy a rellenar la unidad con 0. Ahora, miren, ¿quién tengo yo aquí? Tenemos dejamos la centena igual, unidad de millar igual, decena de millar igual y centena de millar igual. Ahora, ¿quién tengo yo aquí? El número 121.407 redondeado
de